Buenos días, jóvenes estudiantes. Estamos ya en la semana 8. Les saluda su maestra, Máster Yaneda Costa. Estamos listos para compartir y aprender otro tema más. Hoy tenemos el texto argumentativo. Es conocido que existen diferentes tipos de textos. No es igual una poesía a una carta o de pronto a una narración. El día de hoy vamos a conocer como texto el ensayo. Un ensayo es un género literario que posee un carácter subjetivo, es decir, de pensamiento, de criterio. Algunos tipos de ensayos son el literario, que emplea palabras artísticas, emplea la belleza de la palabra, pero por ahora no vamos a estudiarlo. Tenemos el ensayo no literario, que se basa muchas veces en temas científicos. Tenemos el ensayo expositivo o informativo y el ensayo argumentativo, que es uno de los más usados y el que aprenderemos el día de hoy. ¿Qué es un ensayo argumentativo? Es un escrito académico que se basa en la opinión personal del escritor. Es un comentario producto de la reflexión profunda acerca de un tema, por lo general polémico. En los periódicos, por ejemplo, encontramos a manera de ensayo el editorial. En ese editorial muchas veces se da a conocer un tema polémico que pasa en la ciudad, pero también todos somos capaces de escribirlo. Sin embargo, para poder hacerlo es necesario investigar sobre el tema. ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo está conformado un ensayo argumentativo? Vamos a conocer sus partes. Un ensayo argumentativo debe tener un tema a manera de título, una tesis que en sí es una hipótesis, algo que se desea plantear y también descubrir. La introducción, que es la parte inicial del ensayo, de manera muy general se presenta el tema. Tenemos como punto 4 el desarrollo. En el desarrollo vamos a encontrar los argumentos, que son las pruebas, lo que se pretende defender, y también tenemos el contraargumento, que es lo contrario, presentar pruebas pero contrarias. Ya vamos a revisar de qué se trata. Por último tenemos la conclusión y las referencias. Aquí he traído un tema de manera general. Tema, la influencia de la televisión. La tesis, como dije, es una hipótesis que se pretende descubrir. La televisión, cultura o droga. ¿Qué dicen ustedes? En la introducción se dará a conocer de manera muy general qué es la televisión. Se dará a conocer de manera inicial qué es la televisión. Entonces, usted podría decir que se trata de un medio de comunicación que está relacionado con la información, algo de la historia de la televisión, incluso se podría dar a conocer, ¿no? Quiere decir que de manera muy breve se presenta la situación del ensayo. Ya en el desarrollo se va a presentar el argumento, ¿verdad? Si es que estoy a favor de la televisión, podría decir que esta es un medio de comunicación cultural y educativo. Pero en otro párrafo, tal vez podría manifestar que hay quienes no pueden vivir sin la televisión, si no está prendida, para ellos no tiene sentido estar en casa, ¿verdad? Eso ya sería un vicio. Y la conclusión, la idea final, que da a conocer el escritor al término del ensayo. Por último, se citan las fuentes, las referencias, porque siempre no solamente se expresa un pensamiento, siempre hay que investigar para poder apoyar nuestros argumentos. Avanzando un poco más, ¿cuál es la finalidad de un ensayo argumentativo?
La finalidad del ensayo es persuadir, es convencer al lector o receptor, usando palabras que puedan lograr este fin, así como lo hacen los abogados para convencer al juez, así como lo hace el político para convencer a los futuros, a las personas que van a votar por él, ¿no? A las que votarían por él. Entonces, la finalidad del ensayo argumentativo es convencer. ¿Qué es la tesis? La tesis se trata de una proposición que se mantiene con razonamiento. La tesis es una afirmación de veracidad argumentada o justificada cuya legitimación depende de cada ámbito. Decíamos anteriormente, la televisión, cultura o droga, ¿verdad? El argumento se trata del razonamiento que se utiliza para demostrar o probar una proposición o para convencer a otra persona de aquello que se afirma o niega. Así como cuando el abogado llega, está en un juicio y al defender a su cliente presenta todas las pruebas para que éste salga libre de toda culpa. Sin embargo, el contraargumento lo vamos a comparar con aquel otro abogado que estaría en contra, ¿verdad? Que va a decir de pronto, va a presentar pruebas contrarias, ¿verdad? Entonces, en sí que es un contraargumento, se trata de un razonamiento que resulta opuesto a un juicio u opinión precedente. Esto lo encontramos en el ensayo. Vamos a ver un ejemplo de ensayo. Tema, me voy a basar en el de la televisión. Tema, influencia de la televisión. La tesis. La televisión, cultura, droga. Introducción. La televisión es considerada como un medio de información y entretenimiento, una ventana al mundo, un espejo de la realidad, un sistema reproductor de las relaciones sociales dominantes o un aparato hegemónico. Dicho por Orozco, publicado en 1987. Todos sabemos que la televisión es un gran invento. Esta transmite programas informativos y culturales que directamente merecen ser vistos, lo dice Fuenzalida, publicado en 1987. Pero hay personas que nada más llegar a casa encienden la tele solo por tener ruido. Para estas personas la televisión es una droga. El argumento. Ya estamos en el desarrollo. Desde nuestro punto de vista, la televisión ha extendido la cultura entre los telespectadores. Gracias a ella, el 90% de las personas se enteran de las noticias ocurridas en todo el mundo, según Gómez, publicado en 1991. También son de gran utilidad los programas que fomentan la solidaridad entre la gente, documentales, los programas deportivos, musicales y buenas películas que fomenten los valores humanos, no la violencia ni el consumismo, entre otros. Entonces vemos que en este desarrollo, en este argumento, el escritor está a favor de la televisión, pero como fuente, como medio de cultura, ¿verdad? Pero vamos a conocer cuál sería el contraargumento. No entendemos que si se nos estropea un día la televisión, es como si nos faltara algo primordial. ¿Se puede vivir sin ella? Entonces, aquí ya vemos el lado negativo de la televisión. Incluso se podría redactar un poquito más. Conclusión. Nosotros pensamos que en buena parte la televisión informa, enseña, ayuda y entretiene, pero el abuso de ella puede llegar a convertirla en indispensable. Aquí tenemos entonces en la conclusión un resumen de lo expuesto
y un pensamiento general del escritor. Al final, vamos a considerar las referencias, donde además del apellido, la letra inicial del nombre, el año de publicación del texto, tenemos el nombre, el título del texto, de donde se obtuvo la información, incluyendo las páginas. Se lo hizo con Gómez, con Fuensalida, que está en los párrafos ya leídos, con Orozco. Y esto lo obtuvimos del libro del Ministerio de Educación, del libro de Lengua y Literatura de tercer año de bachillerato. Pero para redactar un ensayo, es importante que se consideren los conectores. ¿Qué son los conectores? A manera de enlace, son palabras que permiten integrar una palabra con otra, o permiten relacionarlas, ¿verdad? Aquí tenemos los siguientes. Al empezar el ensayo, se podrían emplear los siguientes conectores. En primer lugar, en primer término, para comenzar, el primer punto que en primera instancia. En un segundo párrafo, en segundo término, a lo dicho anteriormente, se suma la segunda observación que, por otra parte, ya en partes ya finales del ensayo, se podría incluir enlaces como, por último, para terminar, finalmente, como elementos para la conclusión, se podría emplear por todo lo dicho es que, de este modo, así, por tanto, en conclusión, por lo expuesto, entre otros. Y también para resumir, se emplean resumiendo, en síntesis, para resumir. Son algunos de los conectores que podrían emplearse porque hay muchos más. A continuación tenemos el gran desafío de la semana, que yo sé que lo harán muy bien. ¿En qué consiste? Ustedes van a redactar un ensayo. El tema del ensayo será la felicidad. La tesis, la felicidad. ¿Existe la felicidad? Entonces, ya en un párrafo, ustedes van a empezar este ensayo. De manera general me dirán qué es la felicidad. De manera general, algo relacionado con el sentimiento. Entonces, un argumento, un contraargumento, la conclusión con un párrafo y al final van a citar las fuentes. Yo sé que lo harán muy bien. Éxitos en esta semana. Les desea de todo corazón su maestra y si tienen alguna duda, no dejen de escribir a mi correo. Gracias.